La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a su programa de difusión científica Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña la doctora Alejandra Castaño Echeverry. Bienvenida, Alejandra, muchísimas gracias por estar por acá. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muy bien, pues Alejandra es una destacada profesional con una sólida formación académica y una amplia experiencia docente de investigación, así como en la producción y dirección de televisión. Es doctora en Medios y Comunicación de la Universidad de Leicester, Inglaterra, magíster en Estudios Humanísticos de la Universidad EAFIT en Colombia y licenciada en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Antioquia en Colombia. Ha sido profesora e investigadora en el Departamento de Cultura, Medios y Estudios Visuales de la Universidad de Nottingham, donde además lideró el Institute for Screen Industries Research y la maestría en Cultural Industries and Entrepreneurship. Ha sido profesora de la UTLAB, de las universidades de Warwick y de la Universidad for the Creative Arts en Inglaterra. Sus intereses de investigación y enseñanza se centran en las teorías de la comunicación y los medios, así como en las industrias culturales y creativas, con un enfoque particular en la política y el trabajo cultural. Sus investigaciones buscan evidenciar cómo el desarrollo de las industrias creativas, como formación de políticas y sector de la economía, influye en la práctica cultural y la vida laboral de los profesionales creativos, abordando especialmente cuestiones cruciales de desigualdad y diversidad. Además de su destacado trabajo académico, Alejandra ha tenido una extensa trayectoria en el sector cultural y de medios en Colombia, donde ha demostrado su habilidad en la gestión de proyectos y la producción y dirección de televisión. Su enfoque colaborativo e interdisciplinario, basado en tradiciones de investigación en ciencias sociales y humanidades, ha enriquecido su análisis y le ha permitido abordar de manera integral los desafíos y oportunidades que enfrentan las industrias culturales latinoamericanas en la actualidad. Pues de nueva cuenta, mil gracias. En esta ocasión pues vamos a hablar de un artículo que se llama Censorship, Clientelism and Bureaucracy, Production Cultures in Colombia State-Owned Media System. ¿Qué palabras más menos sería algo así como censura, clientelismo y burocracia? Culturas de producción en el sistema de medios estatales colombiano. Muy bien. Pues antes de entrar propiamente en la discusión o en el comentario sobre el artículo como tal, pues te vamos a hacer una pregunta que siempre hacemos a quienes nos acompañan. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué deberíamos atrevernos a saber? Porque vivir en la ignorancia es compleja. O sea, yo siento que cuando algo me cuestiona y no lo sé, estoy insatisfecha. Entonces, por eso deberíamos atrevernos a preguntar para resolver las cuestiones que, como dice el antropólogo Eduardo Restrepo, nos salen desde las tripas. Entonces, por eso nos debemos atrever a saber, a preguntar para satisfacernos. Ok, muy bien, gracias. A modo de pues, una contextualización, ¿cómo o de qué manera debemos o deberíamos entender eh, lo que se entiende por industrias culturales y creativas? Bueno, una gran definición de las industrias culturales creativas o creativas y culturales son las industrias que tienen que ver con la creación, precisamente con la elaboración de productos culturales, y a esta definición
se le ha añadido la posibilidad de generar derechos de autor. Entonces, esa es como una definición muy escueta de lo que son las industrias, pero tal vez la clave es la palabra industria y es precisamente algo que implica un proceso, una cadena de valor, una cadena de producción cuyo, pues, cuyo final es precisamente no solamente la elaboración del producto, sino su comercialización. Entonces, de ahí de pronto tal vez muchos debates alrededor del producto cultural, pero ya me estoy yendo por otro lado. Ok, muy bien. En el artículo ya propiamente señalas que en Latam, en Latinoamérica, hay alrededor de 11 millones de personas que están involucradas en las industrias culturales y creativas. Ujú. ¿Cuál sería ese rubro más favorecido dentro de estas ICC en términos de empleabilidad? Bueno, cuando hablamos de industrias creativas y culturales, hablamos de un espectro amplísimo de disciplinas. Tenemos cine, televisión, teatro, espectáculos, arquitectura, tenemos software, tenemos gastronomía, moda, bueno, y creo que se me escapan muchas. Entonces, Videojuegos. videojuegos, sí, dentro de la industria también de la producción de contenidos. Entonces, fácil tú puedes identificar dónde está el empleo, pues en la producción de software. Y de hecho, pues, o sea, empleo como empleo estable, Ujú. empleo como empleo formal. Sí, porque empleo hay en todas, pero las condiciones de empleo pues varían. Pero cuando hablamos de condiciones en la distinción que hace de pronto Davis Hesmonhalt de lo que es el buen trabajo y el mal trabajo, pues la que cumpliría con las condiciones de, pues, check, estabilidad, salario, horarios y demás, pues sería la de software. La de software. ¿Qué más la ubicaría yo, pues, en el lado de las ingenierías que de las, pues, que de las humanidades o de las ciencias Ciencias sociales? sociales. Ujú. Ok, muy bien. Más adelante ya pues vas a, digamos, direccionando la cuestión hacia específicamente el caso colombiano. Sin embargo, también planteas alguna generalidad en términos de Latinoamérica. Ujú. Bajo tal tenor, pues históricamente en Latinoamérica los estados, los gobiernos, pues han apoyado de manera importante a los medios de comunicación e inclusive pues han tenido medios estatales, Ujú. han sido dueños de los medios estatales. Así es. En ese sentido, ¿qué tan favorable consideras que ha sido el que sean poseedores de estos dueños a fin de potenciar o buscar un desarrollo específico de su propia población a Ujú. través de estos medios gubernamentales? Pues mira, con todo y lo que despotinco del sistema de medios públicos en Colombia, sí es una realidad que si no fuera por un sistema de financiamiento público, pues solo tendríamos las opciones relevantes para el mercado, que serían muy limitadas, pues porque la fórmula del mercado es la repetición de lo mismo hasta el agotamiento del público, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, sí me parece fundamental que sigan existiendo los medios de servicio público con financiamiento estatal, ya que la diferencia está en qué tanto control quiere ejercer el Estado o el gobierno sobre tal o cual medio porque lo está financiando, pues ahí es donde está la discusión. Pero para abordar temas que no se abordan en otros canales de televisión, en otros medios, para mostrar personas, incluso realidades que no se enseñan en otros medios, pues sí es fundamental el financiamiento por parte del Estado. Piensa incluso en las pues en la producción cinematográfica. Si no fuera por el financiamiento público, pues Latinoamérica no tendría cine, básicamente. O sea, realmente industria cinematográfica hay en México, hubo en Argentina y es realmente incipiente en el resto de Latinoamérica. Lo que se produce casi todo es a base de becas y bueno, y ya otros fondos de otros países, Ujú. pero con financiamiento estatal. Y hablando ya específicamente del caso colombiano, eh, ¿por qué apuntarías que las audiencias no se acercan a los contenidos de la televisión pública? Bueno, pues obviamente muchísimos factores, empezando por el simple código, el signo, ¿sí? O sea, si tienes una audiencia que pues
que sus consumos culturales se limitan a lo que puede hacer entre jornadas laborales, entre cocinar, o pues que sus necesidades básicas ni siquiera están resueltas, ¿sí? Entonces no les puedes pedir que se acerquen a contenidos que de pronto se salen de sus códigos, literalmente, o sea, de lo que resuena con ellos, de lo que pueden asociar, de lo que puede tener algún significado en sus vidas. Entonces, de ahí, pues pues es una pelea que siempre ha dado este asunto de la alta cultura, o sea, desde que Claro. empezamos a hablar de pues sí, desde que Benjamin y Adorno y la Escuela de Frankfurt empezó a hablar de las industrias culturales en ese momento, precisamente. Criticando la masificación de los productos culturales, pues el asunto es ese, o sea, existen realidades completamente diferentes y yo creo que los productos culturales desde el Estado o los contenidos deberían tener en cuenta esas realidades y más producir desde esas realidades y no para esas realidades, como un asunto de esto es lo que necesitas aprender para llegar al nivel en el que yo estoy, sin reconocer que ahí también hay asuntos que son importantes pues para reconocer precisamente, que es de hecho el origen de los estudios culturales, o sea, que estos teóricos ingleses, bueno, Stuart Hall, jamaiquino, em, pues tuvieran un contacto con una realidad que desde entonces, que desde antes la academia no tenía, o sea, tenían sus clases con obreros, con mineros, y ahí empezaron a ver la riqueza cultural de unas clases sociales que siempre habían sido em, pues estigmatizadas o segregadas o no representadas por los medios. Entonces yo lo que creo es que sí, que los medios estatales en general, los medios que se llaman culturales, pues deben entender que la cultura no es solo alta cultura, Claro. sino que las manifestaciones culturales son inmensas y que hay que tener también a la audiencia, no como una audiencia pasiva receptora, sino como también productora de contenidos. Ok, muy bien, gracias. Retomando la línea de los ICC, eh, empiezas a hablar de cierta precariedad, Ujú. antes de ya profundizar en las tres líneas del artículo. Y si hay tantos factores desfavorables, ¿por qué la labor creativa dentro de las industrias ICC está tan sobrevalorada? Bueno, o sea, sobrevalorada en el discurso, pues porque realmente es como una especie de sueño, es el sueño de muchos, de todos nosotros, diríamos, ser creadores. O Ujú. sea, es ser creadores, es ser escritores, es ser artistas, o sea, es algo que todos tenemos adentro. Y yo creo que cuando se tiene esa posibilidad, es como el que apuesta, ¿no? O sea, es como el que está en el casino y le intenta y en algún momento lo va a lograr, lograr, lograr. Entonces ahí hay un asunto de la pasión que pues es muy fácil, considero yo desde los discursos económicos, es muy fácil tomarlo y decir, ah, pues aquí esto puede convertirse en muchísimo dinero, porque al fin y al cabo pues queremos ser escritores, artistas, actrices, lo que sea, pues y vivir de eso, ¿no? Que en realidad pues no sucede así, tenemos que vivir de otras cosas, o sea, no existe el trabajo de cineasta, la vacante nunca. Entonces, pues considero que ha sido como un caballito de batalla de los gobiernos, o sea, que nos llegó, pues porque también en Latinoamérica lo que hacemos es replicar lo que hacen en otros lados. Empezó en Inglaterra, se extendió por Europa, en Australia, y luego llegó aquí a Latinoamérica, pues y nos pareció interesante suplir esas necesidades económicas de los sectores tradicionales, pues decir, bueno, aquí hay una mina de oro, y de hecho lo dice Iván Duque en su texto, es una oportunidad infinita. Pues claro, nunca se acaba porque es la pasión del ser humano y es su deseo de autorrealizarse. Entonces, pues depende de quién tome el discurso, puede hacer de ello pues el caballo de batalla que desee. Ok. em, ¿Cuál sería el riesgo que corren las industrias culturales y creativas de ser vistas únicamente como una mina eh, que genera una cantidad importante de recursos y no ser consideradas por su valor culturalmente intrínseco? Pues el gran riesgo es que se convierta en un instrumento único del mercado. O sea, que es de alguna manera lo que proponía o lo que proponen en el texto de la economía naranja. O sea, sí, o sea, es una mina,
pero es una mina para quienes, para los que tienen gran capital y o sea, al invertir gran capital pueden generar gran capital, pero a la hora de la verdad, quienes son los verdaderos productores culturales, el gestor cultural, la directora de la compañía de teatro, el estudiante que está haciendo su cortometraje, pues realmente no tiene cómo entrar a esas dinámicas de la industria. Entonces, el riesgo es, y no es un riesgo, ya pasó, o sea, pasó en Colombia, que se miró todo este contexto de producción cultural desde un lente industrial Ujú. que solo beneficiaba a los grandes jugadores, ¿sí? Ok. Y dejaba de lado a todos los demás que no podían ni hacer dinero ni hacer productos culturales. Entonces, eso es, y no solo pasa aquí, pasa en todos lados. La diferencia es, pues, no solo pasó en Colombia, Ujú. la diferencia es precisamente la función del Estado y es como también que promociona pues las grandes empresas culturales, pues también beneficia o tiene programas para desarrollar otros productos culturales que tal vez no tengan una salida de mercado, sino que sean más de salas abiertas o este tipo de consumos culturales que igual tienen un beneficio no monetario, pero sí social muy alto. Entonces, en tal sentido, dirías que sería el Estado quien tendría que buscar ese punto medio para no, digamos, decantarse de forma, pues, extremo radical hacia la cuestión, pues, estrictamente mercantilista, Sí, es la la regulación. regulación, que es precisamente lo que los sistemas neoliberales quieren desmontar, ¿no? Todas Claro. las regulaciones. Pero es donde está ahí, porque si no, pues dejas de lado a muchísimos jugadores que son realmente importantes y que tienen un impacto, no económico, pero sí social importante. Y planteas ya en el texto una noción de precariedad o precarización del trabajo. Ujú. Eh, a través de tu investigación, ¿coincidirías con estos planteamientos? Si mal no recuerdo, uno es de Ross. Sí, sí, Andrew Ross. Ujú. ¿Y coincidirías que en Colombia se dio esto finalmente, esta precarización del Sí, trabajo? sí, 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 es tal cual, o sea, yo la compruebo, o sea, hice 3 meses de observación participante en este canal de televisión y luego desarrollé ya investigaciones separadas ya después de haber finalizado el doctorado en la industria audiovisual en Colombia y pues les preguntaba concretamente esto, o sea, ¿cuánto ganas? ¿Cuántos meses al año trabajas? ¿A qué te dedicas realmente la mayor parte del tiempo? La mayor parte del tiempo las personas se dedican a buscar el siguiente trabajo cuando todavía están trabajando en este, porque no saben ahorrar, porque no sabes cuántos meses vas a estar sin trabajo. Claro. El asunto de las jornadas, 12, 14 horas de trabajo, sábados, domingos. eh, y, es, y esto es dado, o sea, esta precariedad se da pues primero por la explotación de la pasión que ya Ujú. mencionábamos, ¿no? O sea, la gente Sí. quiere estar ahí, quiere tener el crédito, quiere aportar creativamente. O sea, yo creo que somos, no sé, me voy a inventar una expresión, homos creativos, no sé. Este, y pues se aprovechan de eso, pero también tenemos que tener en cuenta, y es algo que no hablamos, de lo que no hablamos en las escuelas de comunicación ni de humanidades, y es precisamente que es una industria, y como industria es el cine, por ejemplo, es una industria de riesgo, que tú inviertes mucho Ujú. en la producción y no sabes qué retorno vas a tener. Entonces, precisamente por ese riesgo, los trabajadores asumen el riesgo de la empresa al tener jornadas. O sea, o sea, para que el productor no gaste mucho dinero en la producción, entonces lo que hace es que se haga en muy corto tiempo, igual la publicidad, ¿no? Porque Ujú. no sabes cuánto vas a ganar. Entonces, precisamente por esta práctica de que todo tenga que hacerse en muy poco tiempo, es que se generan todas estas condiciones de precarización que encontraron en Inglaterra concretamente, se encuentran en Latinoamérica, pero lo que yo presento es que Latinoamérica y Colombia tienen otros, yo los llamo add-ons, o sea, como súmele a esto, pague uno y lleve cinco. Entonces tienes que no tienes un sistema de seguridad social público, que no tienes educación pública. En Colombia, por ejemplo, bueno, hasta hace muy pocos años empezó un sistema otra vez público en la primaria, que no tienes
no tienes beneficios sociales de ningún tipo. Por ejemplo, en México tienes el IMSS, en Colombia no tienes algo parecido. O sea, o sea, necesitas estar todo el tiempo ser productivo para tener acceso a ciertos beneficios que ni siquiera trabajando los puedes tener en Colombia. Y pues si a eso le sumas que trabajas para el Estado, pues la burocracia, el clientelismo y la censura. Y bueno, todo esto que señalaste vendrían a ser estos colores únicos, como Ujú, en alguna parte del texto planteas, de la precariedad del trabajo a servicio del Estado, ujú. concretamente en los medios colombianos. Sí, sí, Sí. sí, sí, eso, sí, una expresión por ahí, los colores, o como los colores que propone el contexto colombiano a lo que hasta ahora se ha dicho de la precariedad en el trabajo cultural y creativo. Ok. Bueno, uno de estos pues es el clientelismo. Ujú. ¿Cómo tendríamos que entender el clientelismo de una forma pues sencilla y específicamente dentro del contexto que investigas en el texto? Bueno, como una definición de clientelismo muy sencilla, es una práctica en la que una persona que se siente protegida por un superior, pues hace todo lo que este superior le pida, independientemente de que este superior tenga el conocimiento o no sé, pero solamente porque se siente protegido por ese superior, pues lo hace. Entonces, ¿cómo se ve esto en el contexto del sistema de medios públicos? Pues yo me atrevería a decir en todo el mundo, pero en Colombia, como lo analicé, es que el director o la directora del sistema de medios públicos es elegido, no es elegido, es determinado por el presidente de la República. ¿Sí? Entonces, pues se supone que debería estudiar las credenciales para ese cargo. Y a su vez escoge a sus equipo pues por los criterios que les convienen. ¿Qué me encontraba yo cuando en mi época de productora también de televisión pública? Que mis jefes pues, eran personas que no tenían ningún conocimiento de televisión, de narrativa, de nada, y que simplemente nos utilizaban a los productores y directores para pagar favores políticos, entrevistando y utilizando los programas del canal para lanzar personajes a la vida pública. ¿Sí? Entonces, es como una manera de pago de favores o de visualización de personajes para posteriormente cobrar favores. Entonces, esas prácticas clientelares, concretamente en la producción pública, se veían precisamente en estos cargos superiores, los cargos inferiores, los inferiores, las personas que le respondían sí tenían algún conocimiento, pero precisamente por los favores políticos de los superiores tenían que solicitar su creatividad los productores o si querían hablar de un tema, pues tenían que hablar de un tema dentro de un contexto que les permitiera mostrar a X o Y persona para lanzarlo políticamente o para luego pedirle el favor político. Entonces ahí estaba pues toda la creatividad y precisamente pues el mensaje también que se está dando en el producto audiovisual. Bueno, y precisamente en tal sentido va la siguiente pregunta y es eh, este clientelismo, ¿de qué manera contribuye a la precarización de este trabajo en las industrias creativas y culturales? Pues yo lo pongo como un elemento distintivo de la precarización del trabajo cultural y creativo en el sector audiovisual, porque precisamente si tenemos estos productores audiovisuales que se acercan a la producción de televisión con la intención de desarrollar unos contenidos, una creatividad, una especie de autorrealización creativa, se encuentran con estas barreras que les limitan su expresión, ¿sí? O sea, entonces, porque su creatividad está delimitada bien por la burocracia también, las fechas, o sea, puede ser creativo entre esta semana y aquí ya no puede ser creativo, sino que tienes que llenar papeles. Y pues el clientelismo les determina, y bueno, y la censura, los límites de su creatividad, hasta dónde puedes proponer y hasta dónde eso que propones el Estado o el sistema de medios públicos lo utiliza para pagar favores. Y pues lo curioso es que los productores solo por la oportunidad de estar ahí y de ser un poquito creativos, aunque fuera una semana, 2 semanas al año, y así tuvieran que meter a todos los personajes políticos que fueron solo por esa oportunidad de tener una expresión de su creatividad en los productos audiovisuales, lo hacen.
y no pelean contra eso. Ok, entonces de alguna forma ya hay, digamos, miedo. Pues más que miedo, bueno, está el asunto del contexto laboral, que no hay trabajo, entonces sí, fácilmente si pierdes el trabajo no es que te puedas enganchar en otro lugar rápidamente, sí, pero lo otro es también el estatus del sistema de medios públicos. Cuando yo era productora, pues yo siempre quería, o sea, llegar hasta ahí, hasta el canal. Este era como nuestro canal soñado, porque era el más creativo, era el que más temas trataba, ¿sí? Entonces, cuando yo llegué ahí ya a hacer, cuando ya me tocó alguna vez trabajar ahí, antes de que fuera investigadora, pues vi que también tenían los límites que yo tenía desde mi productora local en la que trabajaba. Entonces, em, En algún pasaje, en una de estas múltiples entrevistas que realizaste, una mujer señala que, bueno, no son las mejores condiciones, pero finalmente eso es tener trabajo. ujú, Entonces, se acepta esta precarización y todo lo que pueda implicar, ujú. pero ¿cómo, digamos, bueno, si es que son justificables estas prácticas que subordinan pues la creatividad en última instancia y que, como bien señalas, pues están a las órdenes de lo que se diga de una línea vertical desde arriba? Y entonces, no de alguna forma, pues, valga la expresión, se prostituye ese trabajo. Me encanta que utilices esa expresión, porque esa era la que más decíamos y oía yo incluso de mis estudiantes en comunicación sobre la prostitución de la creatividad por ponerla al servicio del mercado o Sí, de un exacto. empleador. Pero es que todos somos hookers. O sea, a la hora de la verdad, todos estamos entregando nuestras horas de vida a alguien por intercambio de algo. O sea, y de alguna manera, pues todos ganamos, ¿no? Pues mi empleador, pues gana mi trabajo, ¿no? Y yo pues gano lo que ese trabajo me da, que es el dinero. Pues en otras puede ser prestigio, en otras puede ser conexiones, ¿no? Pero entonces es como el contrato que hacemos. Claro, y lo que te decía también al inicio es como el apostador. O sea, en algún momento estos productores consideran que tienen la oportunidad de expresarse libremente. O sea, creen que en algún momento van a poder dar esa idea o que eso que tienen en mente lo van a aceptar o que lo van a pasar sin hacerles muchas correcciones, ¿sí? Entonces ahí están y están felices, realmente están felices. Y bueno, más o menos va en tal sentido entonces esta pregunta y es de qué manera la burocracia coarta la libertad creativa, si Ujú. es que lo hace. Pues en algo tan absurdo como, pues tienes que, bueno, no, concretamente en lo que arrojaba la investigación, pues hay bueno, y en el control editorial, hay unos temas o una especie de líneas estratégicas de cada gobierno, ¿sí? Voy a decir, por ejemplo, paz, o resolución de conflictos, o no sé, o agricultura urbana, cualquier cosa. Entonces, desde que tú entras a trabajar ese año en el canal, pues te dicen, esos son los 3 temas estratégicos de este gobierno. Entonces, todo lo que hagamos, pues como sea, tiene que apuntarle, así sea tangencialmente, a esos 3 temas, ¿sí? Perfecto. Entonces, el canal lanza convocatorias. Algunas cosas se hacen dentro del canal, otras se hacen en otras productoras. Y lanza convocatorias. Entonces, en las otras productoras generan ideas. Ah, pues hagamos un programa sobre cómo se resolvieron los conflictos entre guerrilleros y paramilitares en tal región. Y pues se sientan un grupo y les dicen, pues, pasen la propuesta en marzo y pues debe estar finalizada, producida pues al 31 de diciembre, ¿sí? Porque son los años fiscales. Pero entonces la entregas en marzo y el canal se tarda, se tarda, se tarda, se tarda. Entonces lo que tú tenías planeado de una serie de 12 capítulos para ser desarrollada en 8 meses, eh, te dan la aprobación en agosto y todavía tienes que hacer los 12 capítulos, pero la tienes que hacer entre septiembre y no en diciembre, sino que la tienes que terminar en octubre porque el papeleo te abarca noviembre y todo tiene que estar finalizado para diciembre. Sí, entonces, o sea, es en esos momentos en que la burocracia opera así como
o sea, como, no sé, un dictador, con lo que tú tenías pensado, pues que ya habías coartado tu creatividad a lo que te pedían al tema, pues todavía más, y todavía promueve más precarización, porque si imaginas que se produzcan esos capítulos en menos tiempo, entonces lo que eso implica en términos del agotamiento Claro. del staff y bueno, y que tuviste todos estos meses contando con la aprobación del dinero y que luego te pagan hasta el final, o sea, estás todo un año trabajando de pronto gratis casi, esperando hasta diciembre, o sea, todo esto son multiplicadores de la precariedad en el trabajo O creativo. inclusive señalabas que hasta poner el propio bolsillo. Ah, bueno. Sí, me encontré con muchos, más de los que pensaba, muchos productores que, por ejemplo, les aprobaban un proyecto y el proyecto implicaba grabación solo en una ciudad, pero ellos querían ir a otros, pues no sé, pueblos, Sí, lo que sea, en aras de la narrativa, en aras del mensaje. Pues por eso y por la pasión que hacían, pues sacaban de su propio bolsillo y pues ya quebrados. O sea, por hacerlo una y otra, porque claro, realmente en los pagos, aunque se ven muy bien en el valor de la bolsa completa, pues a la hora que tú divides entre toda la gente que trabajó claro. contigo, pues, y en los meses que necesitas estar sobreviviendo, pues realmente es muy poco el dinero. Muy bien. Por último, porque pues prácticamente se nos ha acabado el tiempo, ¿cuál consideras que es la mayor aportación de esta investigación? Bueno, pues a mí me cuesta mucho decirlo, pero yo me considero una pionera en el análisis crítico de las industrias creativas en Colombia. No digo en Latinoamérica, porque pues está Toby Miller, está George Giudice, está pues, o sea, pues Néstor García Canclini, o sea, pero en Colombia concretamente y en el sistema de medios públicos nadie lo había abordado. O sea, en la Academia Colombiana no mira a la industria. La Academia Colombiana no mira el sistema de medios públicos, no mira, me refiero a las academias de ciencias sociales, de Ujú. comunicación, de humanidades, porque precisamente quieren mantener esta separación entre el arte y el mercado porque, pues, por los discursos que sean. Pero me considero, o sea, considero que es un trabajo seminal en el análisis de las industrias creativas en el país. Y justo me encontré con un colega que no conocía que estaba haciendo algo similar paralelamente y pues ya nos encontramos años después y bueno, fue muy grato saber que tengo un par con los mismos intereses en mi país. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ale. Dinos dónde podríamos encontrar los artículos si lo queremos leer. Por Bueno, favor. está publicado en Media Culture and Society, pero yo creo que debe estar en las bases de datos del TEC, porque sí, desafortunadamente no es un artículo open access. Oh, Entonces, pues sí, no sé en cuántos años lo pueda liberar, pero si alguien lo quiere leer, pues pueden escribirme a alejandra.castano@tec.mx y con mucho gusto les hago llegar una copia. ok, pues mil gracias por acompañarnos en esta ocasión y pues gracias a ustedes por seguirnos. Nos encontramos en nuestra próxima edición y no olviden atreverse a saber. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a saber. ¿Y tú, te atreves?